Ya estamos en comunicación telefónica con el licenciado Felipe Medina. Él es licenciado en Ciencias Religiosas. Muy buenos días, Felipe. Gracias por recibirnos y gracias por conversar en esta mañana tras el anuncio de un nuevo Papa que es León XIV. Buenos días, Felipe. Buenos días, gusto en escucharlos y realmente todavía sigo con la emoción de la elección del nuevo Papa, ¿no? Que ha sido para nosotros muy importante que haya sido rápido y bueno, y que acompañemos también el recuerdo tan lindo que tenemos del Papa Francisco, ¿no? Sí, eso estaba haciendo alusión justo mi compañero antes que entremos a la charla, toda la impronta que dejó el Papa Francisco con una apertura completamente diferente de la Iglesia a todos los fieles, congregar y nuevamente a aquellos que ya se estaban yendo de la Iglesia Católica por muchísimos motivos y diferencias, y el Papa Francisco abrió la puerta de la Iglesia para todos los hijos de Dios, así hablaba el Papa Francisco. Felipe, ¿qué podemos encontrar con esta nueva designación de León XIV? Ya algunos que estuvimos viendo los medios de comunicación y los títulos a nivel mundial, algunos plantean de que podría llegar a tener la misma concepción o la misma forma de llevar adelante que la que tuvo Francisco. Sí, primero tiene el mismo concepto de iglesia. Ajá. Esta continuidad de querer llevar a aplicar el Concilio Vaticano II, una iglesia preocupada por los sufrimientos y la alegría de los hombres, y también tiene esta preocupación constante por los pobres, los inmigrantes, que la tenía Francisco, ¿no? Que marcó también una línea en la iglesia. Tanto Francisco como él son hijos de inmigrantes y en una patria que los adopta. Por eso él, después que nace en Estados Unidos, en Chicago, cuando va a misionar a Perú, donde ejerció la mayor cantidad de tiempo su ministerio, de hecho terminó siendo obispo de Chiclayo, en Perú, al norte de Lima, el Papa se siente inmigrante y ciudadano del mundo, ¿no? Es decir, que claro, es un hombre que creo que vale la pena respetarlo, valorarlo, y supongo que con el tiempo iremos conociéndolo más, ¿no? Muchos se preguntaban por qué optó por el nombre de León XIV, y algunos curiosos o algunos que nos gusta conocer un poquito más de qué se trata la historia, salieron muchos títulos de que su antecesor, León XIII, fue tomado como el padre de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Si nos puedes afirmar. Sí, algo así de esto. Creo que ahora lo dijo ya, ¿no? Que el nombre de León lo tomó por León XIII, aunque algunos con más sutileza dicen que lo tomó León, porque Fray León, y estos son frailes, los monjes de agustinos, ¿sí? Fray León fue el compañero, amigo, confidente, y el que continuó la obra cuando murió San Francisco, ¿no? Y algunos dijeron con sutileza, esto es por la continuidad con Francisco, con el Papa, y al mismo tiempo el Papa lo trajo desde Perú a Roma y le encargó una de las congregaciones o ministerios, por llamarlo de alguna manera, que llamamos dicasterio, todavía se usó mucho la palabra dicasterio, el ministerio de nombrar, seguir, custodiar, acompañar, pastorear a todos los obispos del mundo. Claro. Y una responsabilidad grande, porque en la línea de jerarquía viene el Papa y luego los obispos, ¿no? Los títulos intermedios de arzobispo, cardenales, tienen que ver con las funciones más que con la esencia del mismo, ¿no? El Papa y los obispos. Y él era el responsable de esto. El Papa lo trajo, tenía experiencia de muchos lugares del mundo, por la congregación de los agustinos conoció prácticamente todo el mundo, y él lo trae al que se llama Roberto Francisco, lo trae. Entonces
él elige el nombre del Papa León XIII, o León XIV ahora, justamente a partir de que tiene una gran preocupación en este momento por los derechos de la persona humana, sobre todo vinculado a la dignidad del trabajo, ¿no? El Rerum Novarum es un documento que habla de la cuestión social y surge en medio de un enfrentamiento en plena revolución industrial en Europa. Con la revolución industrial la gente dejó la vida agraria, empezó a mudarse a las grandes urbes, a las grandes ciudades, y tenía la conflictividad del trabajo esclavo que ofrecía la posición del liberalismo capitalista, totalmente deshumanizado, y por otro lado el comunismo, que generaba situaciones de conflictos y era ateo, totalmente ateo, ¿no? Y panfleteaban, repartían hojas por todo las fábricas para alertar sobre los derechos de las personas, etcétera. El Papa León XIII sale con una postura superadora, yo diría casi como una tercera posición, ¿no? Claro, la famosa tercera vía, claro, que de los dos extremos totalitarios, claro, porque en el fondo son iguales, ¿no? El marxismo y el capitalismo. Al hombre. Claro. Y te comento, la Rerum Novarum termina siendo un poco la referencia de la doctrina social de la Iglesia, que ya existía desde el Evangelio del cristiano, pero se sistematiza a partir de León XIII y se arma un compendio, ¿no? Después otro que llega 40º año, los 40 años de esa constitución, 80º Adveniat, que lo hace Pablo VI, cuando cumplió 80 años ese documento, 100º años Juan Pablo II. Es decir, los papas fueron evocando esto como base para hablar de la dignidad del trabajo, de los derechos de la persona, de la importancia de cuidar la familia, de pacificar la sociedad. Dio una posición alternativa a esta que tenían en su momento una visión más esclavista, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda. Y creo que él va a pelear en esa línea, ¿no? Una sociedad que supere las antinomias, las grietas, tanto en el trabajo por la paz como en la defensa de la dignidad de la persona humana. Felipe, nos encontramos con un papa joven, tiene 69 años. Es un papa que podríamos aventurarnos o decir que podríamos llegar a tener un papado largo. Les recordamos a la gente que León XIII tuvo uno de los papados más largos, que fue de casi 25 años, y que también fue designado joven. León XIII fue designado a los 68 años y ahora lo tenemos a León XIV designado a los 69 años. Una coincidencia, tal vez. Sí, además creo que el Papa Francisco en 12 años transformó fuertemente la Iglesia, y Juan Pablo II fue el que más tuvo en el siglo pasado, hasta este siglo, con 26 años de pontificado. Yo tengo un amigo teólogo de Europa, siempre dice: papado largo, iglesia débil; papado corto, iglesia fuerte. Creo que el papado tiene que tener un punto intermedio. Y 12 años para Francisco le bastaron, pero hubiese sido necesario por ahí un par de años más. No le dio su físico, Dios quizá quiso que abriera la puerta a otro, y 69 años es un papado que puede ser interesante. Yo le decía a otra gente que hablamos de este tema, que así como en algún momento la Iglesia le puso un tope de edad a los obispos de 75 años y ahí se jubilan, que queda la sede vacante y son obispos eméritos y no vitalicios como eran antes, así también puede ser que en el pontificado haya que poner un tope en el ejercicio del ministerio petrino, se llama, pastorear a la Iglesia Universal. Y pensé que el Papa, ya con la renuncia de Benedicto, generó un precedente, porque el Papa Francisco dijo: si yo no me siento bien voy a renunciar, porque tenemos que acostumbrarnos que hoy hay tantos obispos eméritos como obispos en ejercicio. Puede llegar a haber 4 o 5 papas eméritos, ¿no? Claro. Y por ahí hubiese sido interesante
esto es una apreciación muy personal, ¿no? Que el Papa Francisco le hubiese puesto un tope de 80 años al ejercicio del ministerio petrino. Entonces, llega a 80 años, el Papa tiene que abdicar y irse como con cónclave. Para no tener un papado largo, de mucho sufrimiento, con Juan Pablo II fue terrible como lo mostraba en los últimos tiempos, ya con avanzada su enfermedad de Parkinson y otras dificultades heredadas de una vida tan trajinada, tan sufrida, incluido el atentado. Está bien, Dios quiso seguir gobernando a través de él, pero creo que también hubiese sido una cosa muy prudente buscar un punto de límite, diríamos, del ejercicio del ministerio. Pero bueno, los papas por ahora siguen siendo vitalicios y sí puede que tengamos un papado un poco largo y que este hombre pueda guiar a la Iglesia, especialmente en un crecimiento interesante que se está produciendo en Europa, de un retorno muy grande de fieles a la Iglesia y de jóvenes que ya habían sido educados en el ateísmo y que deciden volver en este momento para la fe católica, ¿no? Y creo que eso nos va a dar a todos un gran respiro, porque la Iglesia va en crecimiento, no en descrédito. Por ahí en países como el nuestro, donde ya es como que la Iglesia pasó a ser algo cotidiano, entonces no nos preocupa tanto, o como decíamos, voy a misa por cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, después no tengo una consecuencia en la vida. Claro, sí. Y el Papa manifestó, Francisco, una gran coherencia. Y creo que este hombre también es muy coherente y viene de una congregación que se dedica a la evangelización de los pobres y centrado fundamentalmente en transformar la realidad a través de la educación. Son esencialmente educacionistas los agustinos, ¿no? Licenciado Felipe, se pudo conocer, ahora ya muchos ya se empiezan a interiorizar o quieren empezar a saber qué son los agustinianos, por qué San Agustín, y nos damos con que acá en Cafayate tenemos, muchos dicen sede, muchos dicen una congregación de San Agustín. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? También ya se supo que vino por aquí. Difícil e inhóspita. El Papa León XIV estuvo como misionero muchos años en los valles altos de Perú, que es donde, si uno va hacia la zona del este, está bajando ya al inicio de la Amazonia. Yo estuve en Huancayo, son valles altos, te dice hay otro valle más y después ya baja a la montaña hacia el otro lado, no hacia el Pacífico, sino al inicio ya de lo que es la selva, la gran selva amazónica. Él trabajó en esas áreas. Acá en Salta, los agustinos, o agustinianos, como dice la gente, son, primero son monjes, fueron fundados en el año 1224 como congregación, cuando el Papa Inocencio III dijo hay que juntar a los monjes o ermitaños que viven en la zona de la Toscana bajo la regla de San Agustín. Claro. Ellos priorizaron mucho la formación espiritual, la formación doctrinal y la cultura, ¿no? La cultura y el arte, y iban a trabajar a zonas muy, muy pobres del mundo. Claro. En Argentina, el Papa Pablo VI eligió en el año 1969 la prelatura de Cafayate, y vinieron una comunidad grande de padres agustinos. Ajá. El primer obispo fue Gutiérrez Pedraza, después vino Monseñor Cipriano García Fernández, que era su secretario, pasó a ser el obispo, que todavía vive en Buenos Aires, muy anciano, en la congregación, y en donde tiene ellos los agustinos un colegio en la zona de Recoleta. Y después vino el padre Mariano Moreno, español, que fue también obispo poquito tiempo ahí en Cafayate, y el padre Demetrio Jiménez, que fue nombrado obispo alrededor del 2014 y murió antes de la pandemia. Claro. Después de la pandemia murió ya con un problema de salud bastante complicado, a los 50 años de edad, ¿no? Joven. El obispo Demetrio muy joven. ¿Y qué pasa con esta situación? Por ejemplo, vienen los padres
arman una comunidad, organizan las parroquias de la llamada prelatura, que sería un estadio previo a nombrarse diócesis, claro, y va desde Molinos, por la ruta 40, desde Molino hasta Santa María Catamarca. Toma toda la ruta 40 y la zona de Antofagasta de la Sierra. Ajá. Ellos tuvieron grandes pastores como Gutiérrez Pedraza, que ahora está abierta la causa de rectificación, un gran misionero, el padre Salustriano, muy conocido aquí en Villa San Antonio, donde trabajaba en la vicaría, en la capilla, porque acá en Salta se instalaron los agustinos y aún están en la parroquia de Santa Teresa, que era de los carmelitas, en la calle Florida y Tucumán. Claro. Y el padre Salustriano murió como un santo, el gran misionero en la Puna. Hay personas que lo han conocido mucho, uno que lo ha conocido, lo ha tratado bastante, el doctor Ricardo Alonso, el geólogo, al padre Salustriano, cuando trabajaban allí arriba en la Puna y trataban, él iba a misionar, a ver a su gente en la zona de la minera, ¿no? Claro. Y ahí celebraban misa para la gente de la Puna, reunían los pueblos para fiestas patronales, sobre todo Santa Bárbara, era la patrona de la minería. Y hoy Salustriano está como siervo de Dios, y su causa ya está en Roma, donde se espera declararlo beato y después santo. Y son agustinos que han trabajado en Salta, entre los pobres. No, pensemos que en el 69 todo el Valle Calchaquí era de difícil acceso, no había ruta pavimentada, era una zona muy pobre, de gente muy sencilla y a veces muy sumisa. No estaba toda la riqueza vitivinícola que existe en este momento. Entonces ellos ahora fueron formando curas propios del lugar y fueron dejando las parroquias. Creo que solamente les queda la parroquia de Santa María. Claro. Hicieron una labor muy grande con las monjas agustinas. En el Divisadero, en Cafayate, tiene una escuela albergue secundaria. En la zona de Molinos tiene un albergue para chicas frente a la parroquia, manejado por las hermanas, que son los que vienen de los parajes a estudiar, tanto primaria como secundaria, y tienen donde dormir, donde comer, son cuidados por eso. Así como la obra que hizo el padre Chifri, que admiramos tanto, los agustinos en la zona del Valle Calchaquí y del Valle de Yocavil han hecho una labor impresionante de evangelización integral, de promoción y cuidado de la gente, con la educación, con los albergues, con la formación de las comunidades parroquiales. Sí, tenemos una historia muy linda, y ahí estuvo también el actual Papa León XIV, vino cuando lo consagraron al padre obispo, lo consagraron al padre Demetrio. Es probable que haya venido cuando nombraron al padre Mariano Moreno, porque en ambas ocasiones vinieron los anuncios apostólicos. Y es un trabajo bastante intenso que van haciendo. La mayoría de los agustinos que venían en la Argentina eran españoles. Muchos volvieron a sus tierras no a descansar, a seguir trabajando, a otras misiones donde la iglesia les pedía que vayan. Así que este hombre agustino que nació en Estados Unidos se nacionaliza peruano, justamente peruano, porque puso su alma, vamos a decirlo así, toda la labor profesional de cura y de obispo la realizó en Perú. Como que ahí fue su desarrollo profesional, y bueno, esto es impresionante porque mamó el espíritu latinoamericano. Creo que es un hombre comprometido. Pero yo siempre digo, hoy hemos tenido un papa argentino, ahora tenemos un papa peruano. No, me dicen es americano. De nacimiento es americano, pero con el espíritu latino, ¿no? Claro, hace 40 años que está en Perú. Así es. Felipe, vos sabés que estamos recibiendo algunos mensajes y nos están diciendo qué interesante y claro todo lo que nos está contando, y que ni siquiera sabíamos el relato que estás haciendo de toda la comunidad agustina, tanto en Cafayate, y toda la descripción tan buena que hiciste, marcando la ruta y por dónde están viniendo. Vos sabés que hay mucha gente que me está escribiendo, ahora todo el mundo quiere saber, ¿viste? Por eso, ¿con quién tenemos que hablar? Con una persona que conozca todo este tema. Por eso te
te hemos ubicado y para tratar de conocer un poco más acerca de la congregación de San Agustín, por qué optó por tener este nombre. Felipe, ¿pensás que al tener esta impronta el Papa León XIV y al estar tan dividido hoy el mundo, viste que hoy estamos de nuevo con una encíclica como la que planteó León XIII, de nuevo la derecha, la izquierda, el capitalismo, el socialismo, que cuál es el culpable, y se va a plantear nuevamente tratar de buscar una tercera vía? ¿Pensás que como hijos de Dios, como sociedad, lo vamos a tratar de entender a este nuevo Papa para en realidad saber que esto se sale unidos entre todos? Yo creo que el Papa hizo un llamado primero a la paz cuando empezó, y dijo, saludó por la paz y dijo, quiero un pueblo unido, llamo a todos, insistió la palabra a todos, que es lo que gustaba decir Francisco, y dijo una paz sin arma. Y yo creo que nosotros en Argentina puntualmente tendemos a meter, casi son respetuosos de la autoridad y los involucramos automáticamente en medio de la grieta política. Hemos hecho eso con Francisco, con la iglesia. Y es cierto que siempre hubo pastores más comprometidos, otros menos comprometidos, algunos politizados en la historia de nuestro país. No olvidemos que Argentina tenía una definición, de hecho su constitución está como un país católico, hoy no lo es, un país laico, con una laicidad que es totalmente admisible, explicable y respetuosa. Pero creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por escuchar, por comprender y pensar que el Papa ya no es Papa de Perú, de Chiclayo, como no lo fue Francisco, ya solo el Papa de Buenos Aires, de la Argentina. Claro. Es el Papa del mundo entero. Claro. El Papa que, por eso yo, si bien el Papa dijo que él se llama León por León XIII, siempre me gusta recordar la imagen de León Magno, el primer león en la historia, por el año 440, ¿no? Cuando los bárbaros, liderados por Atila el Uno, que era despiadado y decía, él mismo decía, donde pongo el pie, no crece más el césped, quemó ciudades, arrasó Constantinopla y avanzaba hacia Roma. Y el Papa León salió con una cruz en una procesión a las afueras de Roma, lo esperó y habló con él. No sabemos qué le dijo, claro, pero Atila no destruyó Roma, se replegó sobre sus pasos y se pudo generar un momento de paz para Europa. Entonces, no sería extraño que este hombre, donde hoy en un mundo que tenemos conflictos de guerras muy fuertes, como Rusia, Ucrania, como el caso de India-Pakistán, la China con Taiwán, sin mencionar lo terrible que es el tema de la Franja de Gaza, la amenaza de Irán a Israel, y tenemos muchos conflictos también en Centroamérica, ¿no? Con guerrillas, con ataques duros a la iglesia, en el caso de Nicaragua, ¿no? Donde Ortega decidió echar a todos los referentes católicos, o apresarlo. Entonces pienso que este hombre es un hombre de diálogo, es un hombre que transmite paz al verlo, porque es un hombre de mucha paz. Puede llegar a, no digo doblegar, pero apaciguar a los nuevos Atilas. Hay muchos Atilas que pretenden someter, destruir y humillar a grandes ciudades, a muchas personas, y creo que esto puede llegar a enfrentar, con el mismo valor de León Magno, enfrentar a estos personajes siniestros que hoy en el mundo, solamente por ganar dinero con las armas, generan conflictos donde no son ni siquiera necesarios, porque no estás hablando de un conflicto de tierra. También a Trump, creo que es un mensaje para Trump, el presidente de Estados Unidos, y tantos lugares y tantos cristianos que en el mundo seguimos levantando muros. Y él dijo, vengo a tender puentes, a construir puentes, no a levantar muros. Claro. En el curso inicial.
Y esto tiene un significado muy profundo porque hoy la sociedad se va fraccionando y levanta muros, barrios ricos, barrios pobres, barrios aislados, y la pandemia nos ha mostrado que cuando existe un peligro inminente, grave para la humanidad, no hay lugar seguro en el mundo, no hay un sitio seguro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con cordialidad y respeto, es decir, respetándonos unos a otros, no generando un clima de violencia social ni de hostigamiento, mucho menos que nos venga esto desde las autoridades, ¿no? Que salir a hostigar o a insultar. Creo que hoy necesitamos ser un poco más cordiales, pasar de lo que entendemos, las palabras antes de decirlas, pasarlas por el corazón y tratar de comprender al otro. Creo que esto estaba muy claro en el mensaje inicial de León XIV. Eso puede ser un león, un gran león, es decir, como León Magno, el primero de los leones, o León XIII, que era un hombre de contundente para encontrar una alternativa superadora y de diálogo en un mundo que le tocó vivir con la revolución industrial y las confrontaciones ideológicas y los albores. El Papa murió en 1903, pero ya estamos los albores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Pero digo, es interesante, apasionante lo que nos puede brindar el conocer más la historia y el conocer la figura de este nuevo Papa, ¿no? Que no lo metamos en nuestro barro, que nos sirve. Exactamente. Felipe, ojalá lo podamos tener a León XIV en la Argentina. Ojalá lo podamos tener. Y quién te dice, otra vez recorriendo los valles Calchaquí, donde alguna vez vino y sabe de qué se trata. Felipe, de verdad estamos teniendo muchos mensajes en donde nos plantean la forma en la cual relataste todo y nos hiciste conocer un poco más acerca de lo que es la historia propia nuestra, que no la estudiamos y no la queremos conocer en muchas ocasiones, y eso es algo que nos pasa. Así que te agradezco muchísimo que hayas tenido la delicadeza de poder atendernos una mañana de un día sábado, porque muchas personas tienen compromisos, así que te agradezco infinitamente de que hayas podido charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a la gente, decirle, no tengan miedo en investigar. Solamente tengo un pequeño excurso. Esta mañana recibí un mensaje de Tucumán, de una gente muy amiga, muy preocupada y muy asustada, porque circulan en TikTok y otras redes un montón de versiones, tanto en contra de León XIV como en contra del Papa Francisco. Sí. Hablan de los secretos del Vaticano y los túneles que nos han... Bueno, un montón de taradeces que yo le digo a la gente, eso no sirve, eso no es información. Claro. Muchos medios mienten. Y uno tiene que... Sí. La historia verdadera se sabe porque tiene fundamento en los documentos. Claro. Hay que ir a los escritos de los papas, hay que ir a la historia oficial de la Iglesia, conocer qué es lo que pasó verdaderamente y resaltar esta labor que, miren, los agustinos son tan humildes que toda la labor que han hecho lo hacen de manera silenciosa. Nosotros conocemos una obra fantástica realizada por el padre Chifri. Claro. Pero eso los agustinos en silencio vienen haciendo hace mucho tiempo, una labor formidable en la educación de los jóvenes, de los niños, de los adultos, incluso en la zona de la prelatura de Cafayate. Creo que vale la pena, como decía vos, conocer la historia, apasionarse por aprender, pero no las que te cuentan las redes con jueguitos o agravios, sino la verdadera, con los documentos. Exactamente. Y lo de la iglesia está todo documentado, así que se animen, ¿no? Que se animen y que recen por el Papa también. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Felipe, y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes, gracias.